Estamos en Primera de Juan, hermanos. Y para la gloria de nuestro Señor, terminando capítulo 2, con cosas maravillosas del Evangelio del Señor. El versículo que corresponde en el día de hoy es el 29. Y dice así: y sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Hermanos, el Señor nos ha venido confirmando en el Evangelio, usando su palabra santa en Primera de Juan, confirmándonos en la fe. Y cada uno de nosotros debemos estar examinándonos constantemente para ver si el Señor ha obrado en nosotros. Porque nosotros no tenemos confianza en la carne, en ningún esfuerzo humano. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvados. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por Él estamos hoy aquí en Cristo Jesús. Pero es necesario que algo tan importante como la salvación, que es en Cristo Jesús, podamos confirmar que la tenemos en Cristo Jesús y que estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios, para que nadie se engañe. Para que nadie se engañe, para que nadie ignore, sino que seamos entendidos en el Señor. Hermanos, qué importante, y es necesario que nosotros estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Porque el que es salvo ha recibido la gracia del Señor, su benignidad, y ha valido la pena de que viva en esta tierra. Pues Dios le ha salvado y estará para siempre en su reino y gloria delante de Él. Pero el que no tiene la salvación es algo terrible que ni siquiera podemos imaginar. Una persona que no ha recibido la salvación del Señor es una persona miserable. Digno de lágrimas, porque no tiene nada. El que no tiene a Cristo, que es la salvación, no tiene nada. Cada respiro suyo lo hace avanzar hacia el juicio que le espera. Cada latido de su corazón lo apresura al día de la ira. Cada año cumplido es un año más cercano a su destrucción eterna. No es nada liviano en este asunto. Por eso examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si has sido salvado, entonces no hay motivo que pueda apartar de ti el gozo de la salvación.
No hay nada que pueda apagar la gloria que pronto viene, que está a punto de aparecer. Y podemos llamar cualquier sufrimiento en esta tierra, cualquier dificultad, podemos llamarlo algo momentáneo, una tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque es nada comparable a la gloria que ha de manifestarse. Hermanos, en esto consiste toda la vida en la tierra, en que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, a salvar a su pueblo. En eso consiste toda la vida en la tierra. No hay otra cosa más. Y ojalá nosotros tengamos la conciencia de que, amados hermanos, es necesario ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Con temor y temblor. Porque esto es muy serio. Es muy grave. Y cuando digo grave, es muy agudo. Es muy serio. El que tiene la salvación ha alcanzado la gracia, ha alcanzado los bienes venideros, está sentado por medio de Cristo Jesús en los lugares celestiales con Él. Ha sido llamado a una esperanza viva, a una herencia entre los santificados, y no importa que su vida sea como la de Lázaro, lleno de llagas y mendigando. Si alguien tiene la salvación y pasar toda esta vida pidiendo un poco de pan a las puertas de un comedor y lleno de llagas que los perros se las lamieran, eso no es nada comparado con el peso de gloria que se le acerca. ¿Eres salvo? ¿El Señor te ha salvado? ¿El Señor te ha dado la salvación? ¿Han sido perdonados tus pecados? ¿Conoces a Dios? O mejor dicho, ¿eres conocido por Él? Estas cosas son preeminentes, son primeros en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. ¿Estás ocupado en la vida de Dios? ¿No estás ajeno a la vida de Dios? ¿Sabes que aquel muchacho rebelde que no creyó en Cristo, cuando fue baleado en la esquina, ya tú entiendes que Dios lo quitó de golpe con su ira? Hermanos amados, el Señor de la gloria ha dado salvación a su pueblo, y su pueblo debe estar ocupado en estas cosas, ocupando su vida en esto tan importante. Y la salvación, hermano, es estar con Dios para siempre. Y cuando alguien está con Dios en la gloria, nada más importa. Nada más importa. Entonces, amados, debemos ocuparnos. Llegando al final, el Señor confirmándonos en la fe de Jesús,
Y nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Sabes que Dios es justo? Si sabéis que Dios es justo, entonces sabrás que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Tú haces justicia? Porque por esto sabrás que Él es nacido de Dios. ¿Tú sabes que Él es justo? ¿Qué significa que Dios es justo? Es necesario contemplar su palabra para comenzar a entender estas cosas. Dios es justo y maravilloso y da a quien conforme merece. Y vamos a ir a Génesis 18. Dios es justo. Vamos a leer desde el 17 hasta el 26. ¿Qué significa que Dios es justo? Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Amén. Dios es justo. ¿Y por qué Dios es justo? Porque Él es el juez de toda la tierra. Él es justo porque Él es el juez de toda la tierra. Porque Él hace justicia. Porque Él mismo es la justicia. La justicia viva. La fuente de toda justicia y equidad es Dios. Y en su soberanía, Él amó justamente a Abraham, porque todos los pecados de Abraham, como ya lo sabemos nosotros, fueron cargados en la cruz del Calvario sobre Cristo. Pero Dios sabía que Abraham enseñaría a sus hijos y a su casa después de sí el camino, que guardara el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y él sabría eso. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Dios haciendo eso mismo para hacer venir lo que él habló.
Dios es el Dios de justicia, porque Dios produce justicia. De Él emana la justicia, y por eso es justo. Y luego otra vez, Abraham, conociendo a Dios y sabiendo que es el juez de toda la tierra, le expresa una situación allí. Y le dice, el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como el impío? Es algo, ¿con el impío lo destruirán juntamente? ¿Por qué hace esa pregunta a Dios? Porque Él conoce que Dios es el juez de toda la tierra y que Él es justo y que hace misericordia y verdad a los que le aman, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que se venga de Él personalmente. Entonces Dios, haciendo justicia, no haría tal cosa, destruir con el impío al justo. Y algunos se asombran de esto cuando hablamos de estas verdades. Y si tú, hermano, algunos incluso dicen, no voy a salir por allí, porque por allí en aquella esquina se encuentran unos malandros y puede haber una balacera y me puede matar, ignorando que Dios es justo. Si yo vivo en justicia, conforme a la justicia que hay en Jesús, ¿cómo moriré con el impío juntamente? Y dice la Escritura, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirán también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto. Por supuesto. Él iba a Sodoma a hacer juicio contra Sodoma, airado contra Sodoma. Pero había uno en Sodoma con el cual Dios no estaba airado, el justo Lot. Entonces, si no está airado con él, sería injusto que le cayera a él castigo también. Y si todos los pecados de Lot fueron cargados en la cruz del Calvario, sería injusto que se le castigara de nuevo. Y por eso pasó por alto los pecados de Lot, para que en el tiempo señalado el Hijo de Dios muriera por el justo Lot. Así es la justicia de Dios. Él es justo, Él hace rectamente. Bendecirá al justo y castigará al impío. Así lo hace el Señor. Entonces, no hay injusticia en Dios. Es perfecto. Toda su obra es una obra perfecta de justicia. Vamos a Deuteronomio, que nos sigue hablando de Dios es justo. Deuteronomio 32, 1 al 5. Es un mensaje precioso de justicia que se habla en este lugar. Es un mensaje glorioso de justicia. Maravilloso mensaje. Y es una enseñanza que da vida al que la oye. Y por eso el salmista, porque es un salmo el que cantó esto, también como un salmista, profeta, Moisés, canta este salmo tan precioso.
Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Amén. Hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés convoca al oído del cielo y de la tierra para que oigan esta enseñanza gloriosa. Dios es justo, y lo dice grandemente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es justo porque nunca se ha desviado de sus caminos. Todos sus caminos han sido sendas derechas. Todos sus caminos son perfectos. No ha habido ninguna torcedumbre en sus caminos. Todos sus caminos son rectitud. Nunca se ha desviado ni a la derecha ni a la izquierda. Él ha hecho justicia siempre. Él ha hecho lo recto delante de Él mismo. Nunca ha caminado torcidamente. Siempre va hacia adelante porque nunca se equivoca. Su obra es perfecta. Dios de verdad, verdadero en gran manera, y sin ninguna iniquidad en Él. No hay injusticia en Dios porque en Él no hay ninguna iniquidad. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Él no hay iniquidad. No ha pecado nunca, jamás ha fallado. Es limpio todos sus caminos. Justicia viva, perfecta. Es justo y es recto. Así es Dios. Es justo y es recto. Todo lo que ha hecho es perfecto. Todo. Si Él hoy a alguno de sus hijos quisiera llevar hoy a su reino, no importa que tuvieran los niños pequeños. Si Él lo quiere llevar hoy, su obra ha sido perfecta, recta y justa. Sí. Si Él quisiera llevarse a alguno de nosotros, en cualquier momento, es perfecto. Porque su obra es justa y recta. Este es Dios. Nunca ha pecado jamás. Porque Él no se contradice. Y no puede pecar. Porque Él no ha errado nunca de sí mismo. Porque el pecado es errar de lo que Dios ha mandado. Pero Él nunca ha quebrantado su misma palabra, porque su palabra es verdad. Perfecto, justo, recto. Así es nuestro Dios. La corrupción no es suya, es eterno. No hay pecado en Él. No se puede podrir, corroer, nunca jamás, porque no ha pecado nunca. Nuestro cuerpo se está desgastando y pudriendo porque nosotros sí pecamos. Pero Él nunca lo ha hecho. De sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Nosotros fuimos los que pecamos. Él nunca ha pecado. Nunca ha fallado. Es perfecto. Dios
totalmente recto. Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios es justo porque Dios no hace acepción de personas. Dios es justo porque Dios dará a la viuda, al extranjero y al huérfano su derecho, pero matará al impío. Es justo, es justo, porque no hace acepción de personas. Sí. Entonces, en Dios no hay acepción de personas. Dios ha tratado a cada uno conforme merece. Ni más ni menos, porque su balanza es perfecta. ¿No está adulterada? No. Él no hace excepción de personas. Dios es justo y maravilloso, grande. Juan nos habla de su justicia, y el mismo Señor Jesucristo le dice de esa manera en Juan 17, para que nosotros entendamos también de que lo que se hizo en la cruz también es justo, y de que toda la obra que ha hecho es justo, y el Hijo lo proclama. Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Pero lo invoca de esta manera, para que nosotros tengamos entendimiento de quién es el Padre. Padre justo. Y ya sabemos lo que significa esto. Por lo menos, un poco más hoy, podemos conocer que Él es justo. ¿Es justo de que Dios esté airado todos los días contra el impío? Es justo. Porque es injusto pecar contra el Señor. Obedecerle es una obra de justicia grande, pero pecar contra Él es una injusticia terrible. Por eso está airado todos los días contra el impío. Porque es justo. Y es justo que Dios al impío que no se arrepienta lo pase a filo de espada con su ira. Es justo. Su ira es justa. Y el Padre es justo. Y así lo llamó nuestro Señor Jesucristo. El Padre es justo. Entonces tenemos un Padre, un Dios justo. ¿Y cómo debemos estar delante de este Dios que es justo? Este Padre que es justo. Primera de Pedro 1:17. Y en estos días a la iglesia el Señor le ha estado hablando bastante del temor. Iglesia, temamos al Señor, temamos al Rey de la Gloria. Sí, temblemos ante su presencia. 17, Primera de Pedro, capítulo 1, 16 y 17. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Dios es juez justo. Nuestro Padre es el juez del cielo y de la tierra. Él ha de juzgar a los ángeles. Él ha de juzgar a todo ser viviente conforme su obra. ¿Cómo debemos conducirnos entonces? Teme. Todas tus obras, amado hermano, que estás haciendo, son obras de justicia en Cristo Jesús. Examina eso. Todas las cosas que estás haciendo, todas las cosas que estás hablando, son obras de justicia. Porque si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un llamado a temer, porque Él juzga sin acepción de personas. El Señor amó a David y David pecó y Dios lo castigó justamente. Claro, tenía que matarlo, pero en su lugar mató a Cristo. Porque el alma que peca es americana. Pero en su lugar mató a Cristo. Pero todo lo demás que hizo también fue justo. Justo. No lo mató y era justo porque habría de matar a Cristo. Pero sí trajo la espada a su casa como un castigo, para que aprendiera a temer y a temblar delante de Él. Entonces, debemos conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque no toma cohecho. Hermanos, Dios no toma cohecho. Con Dios no hay soborno. No puede sobornar a Dios. Y muchas obras de las que hacen los hombres, obras injustas, obras de justificación, son como un soborno. Oye, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo con los evangélicos yo ayudo a mucha gente. ¿Qué? Lo está sobornando. No tomará cohecho. No aceptará soborno de nadie. Y cuidado con presentarse ante el juez con algún soborno. Temamos delante de Dios. Temamos al Señor. Conduzcámonos en temor todo el tiempo que estamos en esta tierra, es lo que quiere decir aquí la Escritura. Dios es buen justo, hermanos, y es de temblar y es de temer delante de Él. Pero también debemos amar a Cristo y seguirlo amando más y más. ¿Por qué? Porque cuando pecamos delante del juez que tenemos por Padre. Pero ¿qué dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias al Señor por el justo, por Jesucristo, que intercede delante del Padre por nosotros cuando pecamos. El que no tiene este abogado enfrentará al juez. El que no tiene este abogado que es Cristo, es un asunto de justicia, enfrentará la justicia perfecta, la cual no inclinará su balanza al cohecho. No. Habrá equidad. Recibirás perfectamente lo que mereces. Pero gracias al juez
porque Él mismo proveyó un abogado para que cuando pecásemos fuésemos a Él confesando nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa que Dios es justo cuando nos perdona? Porque Él no castigará el pecado 2 veces. Y por eso nos perdona, porque el pecado fue castigado en Cristo. Miren la justicia de Dios plena, perfecta. Es el Evangelio. Es maravilloso esto. Y debemos entenderlo, hermanos. Por eso no necesitamos pagar, como los profanos hacen, vistiéndose de morado para pagar por sus pecados, o por algún milagro concedido, ignorando que ya Él pagó. Que tengan cuidado con querer vestirse de nazareno, usurpando el lugar del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Están en peligro de muerte. Entonces Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha provisto de un abogado, a Jesucristo, el justo, el cual es justo porque es Dios. Amén. Dios es justo, hermanos. Y vamos a ir al Salmo 11 también. Por eso es que si sabéis que Dios es justo, entonces tenemos que saber que Dios es justo. Nos invita este texto de 1 de Juan a que entendamos lo que significa que Dios es justo, hermanos. Y el Salmo 11, miremos el versículo 7. Porque Jehová es juez justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Totalmente. Y es algo tan glorioso, hermanos, que totalmente contrario al Salmo 7:11 y este 11:7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y ahora el 11:7, ¿qué dice? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Uno para los impíos y otro para los justos, porque Él es justo. Y hermano, Dios es justo y ama la justicia, y ama a los que hacen justicia, y ama a los rectos de corazón. Dios es justo y ama la justicia. Es nuestro buen Dios. Salmo 145. Versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Dios nunca ha hecho a alguien que diga, no es justo esto. Es blasfemar contra Dios, porque todos sus caminos son justos, rectos, perfectos. ¿Ve? Es justo en todos sus caminos, Jehová Dios, eterno. ¿Y qué dice Apocalipsis? Capítulo 15. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Justos. Él es justo y verdadero. Sus caminos son justos, hermano. Y hermano, nadie puede decir ando con Dios haciendo injusticia. Y no te acompañará ni acompañará a nadie a hacer injusticia, porque todos los caminos de Dios son justos. Y Él es justo en todos sus caminos. Y todos sus caminos son verdaderos. Entonces, si estás obrando injustamente, no estará aprobando esa acción tuya. Más bien la estará aborreciendo. Entonces teme, porque todos sus juicios son justos. Así es el Señor, nuestro Dios. ¿Por qué es justo? Porque la ley, toda la ley de la tierra mana de Él. La ley de los cielos, la ley de la tierra, toda la ley proviene de Él. Él es el legislador. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. De Él proviene la ley. De Él mana la justicia. Él es justicia perfecta. Él es el sol de justicia. Dios. Él es el legislador y Él nos salvará. Y ustedes saben de quién se refiere el profeta, el legislador. Jesús es el legislador. Él nos salvará. Y cuando Dios estuvo entre nosotros, hizo toda obra de justicia, porque Él es el legislador. Toda obra de justicia. Y vamos a leer Mateo, el texto de Mateo 3, precioso. Del 13 al 17. Mateo 3. Cuando estuvo entre nosotros se comportó rectamente, todos sus caminos son rectitud. Pues 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego de las aguas, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Dios estuvo entre nosotros, actuó justamente. Y ahí solamente en el bautismo, pero le está diciendo que así conviene, que se cumpla toda obra de justicia. Y Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Es un legislador justo. Y en Él se cumplió toda obra de justicia. Mateo capítulo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Él cumpliendo toda justicia. Dios, cuando anduvo entre nosotros, entre los hombres, cumplió toda obra de justicia y obedeció perfectamente cada jota y cada tilde. Sí, perfectamente. Y magnificó su ley, como también estaba profetizado, que sería magnificada la ley. Y comenzó a legislar de aquí en adelante en Mateo 5, y empieza a hablar de la ley. Está escrito en la ley. Y comenzó a magnificar los mandamientos. Y el que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo, el legislador comenzó a legislar, mas yo os digo esta ley, que cualquiera que se enojare contra su hermano y cualquiera que llamare fatuo a su hermano será culpable de juicio, y también quedará expuesto a las llamas del infierno. Así habló el legislador, cumpliendo toda obra de justicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué cuando Dios estuvo entre nosotros habló así? Porque es justo, porque es juez, porque es Dios, Jesucristo. Hebreos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas de Dios dice el Padre: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te envió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El Padre dijo al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Su cetro es cetro de equidad. No hay ninguna injusticia en él. Él da a cada quien conforme merece, perfectamente. Cetro de equidad es el cetro de su reino. La equidad lo representa. ¿Por qué? Porque ha amado la justicia. Y ama la justicia grandemente y ha aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y así ha hecho el Señor, entre tanto que ha estado en medio nuestro. Él es la justicia manifestada por el Evangelio a nosotros. Porque por el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por la fe. Es manifiesta. Cristo es la justicia de Dios. Porque es Dios justo. Después justo también, gloriosamente. Entonces, hermanos, Dios es Dios justo. Y volvemos a 1 Juan 2:29. Entonces, es solo apenas un poco de hablar de la justicia de Dios. Pero todos sus hechos de justicia están escritos en este libro. Justo. Justicia. Meditaba de la justicia de Dios. Y era justo que Israel despojara a Egipto. ¿No era justo eso?
¿Acaso no le había servido 400 años en esclavitud? Y lo había engrandecido y ellos lo habían oprimido. Era justo, porque Él da al afligido su derecho. Sí. Mas no dará vida al impío. Y toda ese oro que despojaron y todo lo que recibieron Israel era justo, no era injusticia. Porque Egipto había hecho sufrir a Israel. Y mató al impío y al afligido dio su derecho. Los hechos de justicia de Dios. Entendamos, amados, mucha justicia, plena justicia, justicia perfecta en Dios. Con Dios. Es justo, muy justo, gloriosamente. ¿Y qué dice nuevamente el versículo 29? Y sabéis que Dios es justo. Ciertamente que lo es. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pregunta, ¿eres nacido de Dios? ¿Sí? ¿Hace justicia? Porque evidencia de que has nacido de Dios es que tu vida es una vida de justicia. De que amas la justicia. Es evidencia. Todos tus hechos. ¿Tú estás viviendo una vida justa? ¿En justicia? Porque todo está trastornado hoy. Y el cohecho abunda. Porque bebe la iniquidad como agua los malignos, los injustos, los que detienen con injusticia la verdad. Es necesario que nosotros entendamos eso. Y que no hay justicia en el impío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te conduces? ¿Cómo estás viviendo el Evangelio? Porque el Evangelio es una vida de justicia. El Evangelio es una vida justa. Porque la palabra para eso te ha sido dada. Porque es útil para instruirte en justicia. Y la vida de justicia es una vida que a Dios le agrada. ¿Quién estará en la presencia del Señor? ¿Quién tendrá comunión con Él en su santuario? Salmo 15. ¿Quién? Salmo 15. Justicia de Dios, justicia perfecta. ¿Amas eso, hermano? ¿Amas eso? Porque si eres nacido de Dios, Él es tu Padre. Y si Él te ha engendrado, siendo tu Padre, tienes comunión con Él. Y puedes estar en su presencia. Pero Él ha dicho esto. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Eres creyente? ¿O al salir de este lugar tu vida es como la de los demás? ¿O eres realmente creyente? No solo aquí en este lugar haces lo que es bueno, sino que cuando estás fuera de este lugar, tu vida tú te conduces rectamente. ¿O te está pasando como Israel, que has dicho en tu corazón, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Cuidado, porque además de esto no se agrada a Dios y perecieron en el desierto. Por su injusticia los mató. No digas en tu corazón, mi camino está escondido de Jehová. Anda en integridad, que así como te ves en las reuniones,
te veas en tu casa, te veas en tu trabajo, te veas en todos los lugares a donde vayas, te veas. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Miren, no habla verdad hacia afuera, sino que lo que habla en su corazón. Habla verdad. Cuando dices algo, ya es porque en tu corazón lo apruebas, que es verdadero. El que no calumnia con su lengua. Así es incapaz de levantarse a hablar mal de otro y a exagerar contra otro. Enmudeció y no abrió su boca. Ni hace mal al prójimo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. No se quiere sentar al lado de otro para escarnecer al vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y ciertamente tienes en menos estima a los que se rebelan contra Dios, justamente. Y amas a los que temen a Jehová. Así andas tú. O alientas a los enemigos de Jehová y afliges a la heredad de Jehová. ¿Ven? Menosprecia a aquel que está contra Jehová, pero ama al que teme a Jehová. Es justo. Porque así lo hace Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. ¿Has jurado alguna vez en daño tuyo? Y has dicho, mañana te traigo la azúcar, porque pensaste que tenías 2 y llegaste a tu casa y te hallaste que tenías 1 y dijiste, no me puedo quedar sin azúcar, pero ya lo he dicho, la llevaré aunque esto me cause daño. ¿Has hecho algún contrato de trabajo del cual entonces luego, aumentando los precios, entonces salgas perdiendo y no reconvienes, sino que jurando en daño tuyo, no por eso cambies? No importa que salgas perdiendo, ya lo que dijiste, eso es, porque es justo. Es lo que dice la Escritura. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Tus ganancias son honestas? ¿Todos tus negocios son honestos? ¿No se ha pasado ni un bolívar del valor de lo que merece? Y alguno dirá, ¿pero qué es un bolívar? Un bolívar es torcer el derecho. Un bolívar más es no hacer justicia.
amados, este habitará en el tabernáculo. Pero el tabernáculo ahora no está afuera, está dentro. Habita Dios en ti ahora. Porque no sonáis en yugo desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Recuerdan el texto? ¿Qué? No escuché bien. No, la injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Te está diciendo que tú eres la justicia. ¿Eres la justicia? ¿Tú eres la justicia? Porque no tienes ningún compañerismo con la injusticia. El Señor te está diciendo que tú eres la justicia. Una justicia viva, justicia de Dios en Él. ¿Ven? Porque ahora nosotros somos templo del Dios viviente. Y nosotros somos la justicia. Somos realmente la justicia. Y los impíos son la injusticia. Entonces, ¿eso es cierto? Todo lo que vivo es una vida de justicia. Esa palabra tan hermosa está constante en mi vida. Hay que hacer lo que es justo. Es justo. La justicia. Isaías 33, 15 a 17. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Quién habitará en las alturas? ¿Quién habitará con el Señor? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. No. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver el mal. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será el lugar de su refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. Justicia. Así estamos con Dios. Así es el nacido de Dios. Anda con su Padre, porque el Padre es justo y ama la justicia. Entonces, los hijos deben ser justos y amar plenamente la justicia. Una propuesta, si usted cometió una infracción porque usted tiene un vidrio roto, ciertamente es verdad. Y si tenía un vidrio roto y no lo arreglé, entonces digo, Señor, perdóname porque he hecho injusticia para no arreglar este vidrio. Y decirle al hombre, coloque la multa. No, pero bueno, ¿cómo vamos a...? Oh,
sabes que Dios es justo? ¿No temes delante de Dios, el cual te ha puesto para hacer justicia y para castigar al malo? Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Justicia de Dios, vivir en justicia y aplicar nuestro corazón a estos textos para conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es glorioso la justicia. Dios se agrada de los que hacen justicia y aborrece, hermano, a los que hacen el mal. Él aborrece a los que hacen el mal. Y aborrecía a estos sacerdotes que hablaban mal de Dios. Dios es justo, hermano. Y ten cuidado con que alguien esté pecando y tú le digas, no, creo que te va a ir bien, no te preocupes por eso. Porque así decían, y Dios no aborrece. Malaquías 2:17. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En eso habéis hecho cansar al Señor. Yo ando con Dios. Y tú tienes que decirle, no andas con Dios. ¿Pero por qué? Porque eres injusto y Dios es justo y no se agrada de ti. Pero mira, yo he hecho esto, pasé a la abuelita a la calle. No, tú, esa obra de justicia es como un trapo de inmundicia. Dios la aborrece, no se complace en lo que has hecho. Cualquiera que haga mal, no podemos decirle, lo que has hecho a Dios le agradó. No, debemos decirle, no le agrada. No se complace en eso. El malo no habitará junto a ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, porque Él es justo. Él es justo. Y aborrece al que hace injusticia, pero ama al que hace justicia. Hechos. El Señor te ama. Hechos 10. Cristo te ama. Sabrás si Cristo te ama. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen, del que le teme y hace justicia. De ese se agrada a Dios, del que le teme y hace justicia, del que por el temor y el temblor se conduce en toda su peregrinación justamente hace justicia. Todo lo que estás haciendo es justo. Tiempo de examinarnos delante del Señor. ¿Le soy agradable a mi Dios? Porque su palabra es verdad. Su palabra es verdadera. ¿Somos nacidos de Dios? ¿De verdad somos nacidos de Dios? Hermanos, si somos nacidos de Dios, haremos justicia. Romanos 6, 12 y 13. Hablando de la obra de regeneración, de que hemos nacido de Dios, dice pues, podemos
leer un poco antes para que veamos el 12 y 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso debemos hacer. El que es nacido de Dios presenta a sus miembros para hacer justicia. El que es nacido de Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Dios te ha dado nuevo nacimiento? Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, obras de justicia, buenas obras. ¿Has sido creado para buenas obras ya? Entonces eres de Dios. Si eso es lo que vives, si eso es lo que haces. Primero de Juan 3:10 también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Eres de Dios? ¿Haces justicia? ¿Amas a tu hermano? Porque la ley en esa sentencia se resume: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y aquí están. Obras de justicia. Efesios 4, 22 a 24. ¿Hacemos obras de justicia, amados hermanos? La justicia nos acompaña. ¿Amamos la justicia como nuestro Señor Jesucristo la ama? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojando el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Piensa bien. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Hermanos, renueva tu mente. Si has nacido de nuevo, ya no eres aquel. Olvídate del viejo hombre, porque está uno nuevo que ha sido creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Que ama la justicia, ama la justicia. Estás discerniendo cada vez más lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es santo y lo que es profano.
¿Estás ejercitando tus miembros para esto? ¿Tus sentidos? Porque hablamos de que juzgaremos. ¿A quiénes? Al mundo, a los ángeles. Pero, ¿juzgará a alguien injusto? Hermanos, el juez es justo. El abogado es justo también. ¿Aceptarán ellos en su tribunal a un injusto para juzgar? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Ha sido creado en justicia? El que hace justicia, hermano, es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tú te naciste, Él te engendró. Es una obra de Dios la justicia en ti y la justicia en mí. No es una obra de los hombres, porque toda obra de hombres es como trapo de inmundicia, recordemos. Amados, y le insisto para que nos olvidemos del viejo hombre con sus hechos de injusticia terribles. Toda aquella obediencia tuya sin Cristo es una abominación, porque querías hacerlo para ti, para tu gloria, y no darle la gloria a Dios. Sí. Toda aquella bondad tuya sin Cristo y toda mi bondad sin Cristo. ¿Cómo criaste a tus hijos? Todo lo que criaste antes de Cristo es una abominación. Así se vea bueno. Pero todas las obras de injusticia son como todas las obras de justicia de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque no son obras hechas en Dios. Son obras hechas en los hombres. Y toda obra carnal hecha en los hombres es abominación. Necesitamos entender esto. Para no estar recordando el viejo hombre. Sino para nosotros estar claros en que fuimos creados para obras de justicia en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, hermanos. Es una obra de Dios. ¿Cómo sucedió? Romanos 5, 17. Sucedió por medio de Jesucristo. Pues la Escritura dice en Romanos 5, 17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará por uno solo, Jesucristo, los que reciben las abundancias de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué podemos hacer justicia? Porque se nos dio el don de la justicia. ¿Por quién? Por medio de uno. ¿Quién? Jesucristo. Nuestra justicia es en Cristo. Es un don de Dios, no es de nosotros. Ha sido dada por el poder de la justificación y por el poder de la regeneración, nacidos de Dios. Obra de justicia gloriosa. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, por Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por quién fuimos constituidos justos? Por la obediencia de Cristo. No por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo. ¿Estás revestido de Cristo? ¿Estás revestido de su justicia? ¿Estás revestido de su obediencia? Pues todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Es una obra de Dios en nosotros, no es de nosotros, es de Dios. 6, Romanos 6, 17 y 18. Obra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Obedecimos de corazón
al Evangelio de Cristo, al cual fuimos entregados. No es de nosotros, es de Dios. Y Él nos libertó, libertándonos de la esclavitud del pecado, nos hizo siervos de la justicia. Servimos a la justicia y Dios es la justicia. Servimos a Dios. Servimos a Dios. Pero esto no es de nosotros. Es un don de Dios. La justicia de Dios. Hermanos, Dios nos ha concedido la justicia. Y la justicia de Dios debe resplandecer como una vestidura blanca, preciosa y hermosa de nuestras vidas. Y resplandecerá en sus santos. ¿Pero por qué? Porque somos la esposa. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de justicia. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se le ha concedido el lino fino. Como esposa de Cristo se te ha concedido el lino fino. ¿Estás viviendo una vida de justicia? Qué hermoso. ¿No ama la justicia a Dios? Nos verá como una esposa preparada, hermosa, vestida ¿de qué? De justicia. Vestida de justicia. Vestida de acciones justas de los santos. Porque nos lo ha concedido. El vestido nos lo trajo Él. Porque resplandeció sobre nosotros Él mismo el sol de justicia. Y Él se vistió de justicia también para recibirnos. Sus vestidos son de justicia. Y nosotros, como la esposa de Cristo, vestida de justicia. Hermanos amados, sabed pues que el que hace justicia es nacido de Dios, hermano. Has nacido de Dios. Tu vida es una vida de justicia. Y no justicia humana, justicia de Dios. Perfecta. Porque es así como la Escritura lo menciona. Si hemos nacido por el poder de Dios y hemos recibido su Santo Espíritu, entonces va a brotar la justicia por medio del Espíritu Santo. Efesios 5, 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad en luz, andad en justicia, lino limpio y resplandeciente. Andad en luz, andad en justicia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, erais injusticia. Es el mismo texto de Corintios. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia. Es lo mismo. Andar en luz, andar en justicia, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ha aflorado el fruto del Espíritu en ti? Porque es en toda bondad, justicia y verdad. Como al Señor le agrada. ¿Le agrada la justicia? Dios es justo, ¿por qué? Porque ama la justicia. Y eso le agrada. Entonces el que hace justicia le agrada. Y si brota de nosotros por el Espíritu Santo fruto de justicia, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice el versículo 10. Comprueba lo que es agradable al Señor, porque al Señor le agrada la justicia. Él no se complace en la injusticia. Comprueba lo que es agradable al Señor. ¿Estás andando en justicia?
porque es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fruto de justicia, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y debemos orar a Dios por nuestros hermanos para que también den fruto de justicia por el Espíritu Santo. Y por amor a nuestros hermanos debemos hacerlo. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración por este amor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia, vestidos de lino fino, al final de todos los tiempos. Vestidos como Él le agrada, para alabanza y gloria de nuestro Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Como el Señor. Y cómo debemos orar para que, hermanos, seamos llenos de toda en ciencia, abundando en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Pero ¿para qué va a servir esto? La ciencia y todo conocimiento. ¿Para qué va a servir? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, perfeccionándonos en la santidad, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así debemos terminar nuestras vidas, para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Entonces oremos por nuestros hermanos y por nosotros, para que el Señor nos llene de frutos de justicia. Pero sabe que si esto no emana de ti, entonces no eres de Dios. Porque el que no hace justicia no es hijo de Dios. Saber, pues, que el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. La justicia perfecta de Dios. Hermanos, por Cristo hemos sido hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. No es obra humana, es una obra sobrenatural, poderosa, que Dios hace. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, justicia de Dios en Cristo. Y las obras de justicia son en Cristo. Y nosotros somos justicia de Dios en Cristo, hechos por Dios. Es un hecho que Dios ha obrado en nuestras vidas. No viene de nosotros, no es nuestra propia justicia. No hay jactancia en ello porque no es de nosotros, sino de Dios. Pero debemos examinar si nosotros vivimos una vida justa. Porque todo aquel que ha recibido la justicia y ha sido constituido justo por Cristo Jesús, hace justicia y vive justamente. Cuidado con torcer el derecho. Amemos la justicia, la equidad, la verdad, como el Señor la ama, y será para nosotros el reino. Porque la palabra de Dios es verdadera y no será revocada y se cumplirá claramente, como está escrito en los Proverbios, capítulo 11. Para que entendamos claramente todo lo que Dios ha dicho. Y esta palabra es fiel, porque este proverbio es una ley fiel delante del Señor. 18 al 20. Proverbios 11, 18 al 20. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Con la justicia
conduce, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Consideremos esto para nuestra vida. Es una palabra fiel. Fiel es esta palabra. Como la justicia, hermanos, y es algo muy importante. Conduce a la vida, así el que sigue el mal, la injusticia, será para su muerte. Será para su muerte. Porque abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Los que aman la justicia, los que siguen el camino del Señor, los que tienen a Cristo como camino, pues este camino es perfecto delante del Señor. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. Porque para los justos es su reino, amados hermanos. Y con él morarán los justos, como está escrito, Mateo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Muchas gracias. Si sabemos que tú eres justo, Señor, debemos saber también que todo el que hace justicia es nacido de ti. Señor, endereza nuestros caminos. Oh, Señor. Oh, mi Dios, que amemos la justicia. Que sobreabunden frutos de justicia en nuestras vidas. Que amemos la justicia más que las muchas riquezas. Que amemos la justicia más que todas las cosas. El hacer justicia porque somos tus hijos. Porque tú también amas la justicia y debemos ser imitadores tuyos. Oh, Señor. Y si hay aquí hacedores de iniquidad, tú tienes el poder para salvarlos, oh Señor, y constituirlos por medio de Jesucristo, justos delante de tu presencia. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo. Oh Señor, pastorea en su templo para siempre. Gracias porque como justos resplandeceremos, oh Señor de la gloria, Padre eterno. Resplandeceremos en tu casa, en tu reino, como el sol. Porque tú eres el Padre justo y nosotros hijos justos. Alabado sea el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor Jesucristo, el cual nos ha dado su justicia para permanecer en santidad de la verdad. Señor, que cada día nosotros nos estemos vistiendo de lino fino, limpio y resplandeciente, con acciones justas delante de tu presencia, que son agradables. Te lo rogamos. Muchas gracias. Amén. Amemos la justicia, amados.